Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar GameStop, la empresa de venta de videojuegos que salió a la palestra hace ya 3 años por el short squeeze que hubo con sus acciones. Atentos. Muy bien, pues ya estamos aquí con la presentación para analizar GameStop. Si os fijáis en la cotización de sus acciones, veréis algo que llama la atención, que es el short squeeze, el acorralamiento de posiciones cortas que hubo en enero de 2021, hace ya 3 años, cuando algunos hedge funds, algunos fondos de cobertura, se habían puesto cortos, habían vendido en corto por un importe total del 140% del capital en bolsa de GameStop. Y lógicamente, pues entre los foreros de Reddit, Michael Burry y otras personalidades, pues provocaron ese short squeeze. Disparó el precio en un primer momento y luego poco a poco se ha ido deshaciendo. Poco a poco el precio ha ido bajando y ese short squeeze pues ha ido desapareciendo. Pero aún así el precio es llamativamente más elevado de lo que era a finales de 2020, que es lo importante. Entonces, ¿cuánto vale GameStop? ¿Es este precio más alto que tenemos ahora realmente más alto porque GameStop se ha recuperado de alguna manera o porque antes estaba demasiado infravalorada? ¿O es que GameStop tiene que seguir bajando todavía y se debe seguir deshinchando el efecto de ese short squeeze? Bueno, por si alguien no sabe qué es esto de Reddit o de Wall Street Bets, básicamente Reddit es el foro coches de Estados Unidos y Wall Street Bets es un foro dentro del propio Reddit que aglutinaba a aquellos interesados en bolsa y en invertir en acciones. Y se coordinaron de alguna manera o siguieron a Deep Fucking Value, que tenía una tesis de inversión alcista en GameStop. Todo esto antes, por supuesto, de que estallase el short squeeze. Y luego el mercado hizo lo suyo. Bueno, pues como siempre vamos a Simple Wall Street y nos fijamos en lo que ellos marcan, en su precio objetivo, que es de $17.41. El precio actual es de 14,75 en el momento de grabar este vídeo. Por algún motivo, cuando fui a ver los inputs, los números que Simple Wall Street usa para su análisis y para sacar este precio objetivo, pues por H o por B, por alguna razón, no estaba disponible, así que no he podido saber de qué manera llegan a esos $17,41. Pero aún así no pasa nada y nosotros vamos a seguir a lo nuestro. En cuanto a los analistas, pues tienen otra opinión totalmente contraria. No solo no dicen que GameStop esté infravalorada, sino que dicen que está sobrevalorada. Le dan un precio objetivo de $10,50. Eso es una caída de casi el 30% con respecto al precio que tiene hoy en día GameStop. ¿Y qué hay de las estimaciones a futuro que tiene? Pues se espera que las ventas decrezcan. Fijaos que las ventas llevan decreciendo desde 2022 y desde mucho antes, como vamos a ver un poco más adelante, y que el flujo de caja operativo también sea negativo para 2024 y principios de 2025, y los beneficios, que ahora mismo son negativos, que repunten un poco para 2024, pero que se estabilicen, incluso de caigan un pelín para 2025 y 2026. Es decir, las proyecciones futuras de GameStop precisamente no son buenas. Ya digo que no sé con qué datos llegará Simple Wall Street a ese precio objetivo de $17, pero desde luego lo que podemos ver aquí no es para nada positivo. Si os fijáis, también en 2022 ha tenido una caída de los flujos de caja operativos y de los flujos de caja libres y de los beneficios muy llamativa, y eso lógicamente pues afecta al precio de las acciones y al negocio de la empresa. Y esto es precisamente lo que vemos en el gráfico anterior. Vemos unos ingresos de casi 6.000 millones de dólares, la mayoría procedentes de Estados Unidos, que es donde GameStop tiene la mayor parte de sus operaciones, y de esos casi 6.000 millones de dólares tiene un beneficio bruto, un margen bruto de en torno al 80%. Ese beneficio bruto, sin embargo, es menor que los gastos corrientes que tiene GameStop, y eso da lugar a unos beneficios que no son tal, aunque ahí ponga beneficios, sino que son pérdidas, 8 millones de pérdidas. Y esto es la evolución pasada que ha tenido GameStop. Llama la atención sobre todo la línea azul, la línea de los ingresos, porque se ve cómo ha ido decayendo con el tiempo. Vendía mucho más en 2014 de lo que vendía en 2019,
y vendía más en 2019 de lo que vende hoy en día. Sí es verdad que hoy en día vende más que lo que vendía en 2021, pero probablemente esto sea debido al short squeeze y a las noticias que se difundieron a raíz de este suceso. Cuando algunos inversores simpatizaron con GameStop, pues eso no es de extrañar que luego el público o parte del público fuese a sus tiendas y se convirtiese en un cliente de GameStop, potenciando así sus ingresos a corto plazo, pero ya veis que tampoco ha sido un rebote extremadamente elevado. Y en cuanto a su flujo de caja operativo y sus beneficios, pues veis ahí históricamente que han sido positivos, sobre todo el flujo de caja operativo. Hasta 2020 no tuvo un año de flujo de caja operativo negativo, pero esos años parece que han quedado atrás y que ahora la realidad de GameStop es otra. Parece ser que el comercio online y la compraventa de videojuegos online han desbancado a lo que es el negocio tradicional, que es donde se había posicionado este retailer, este minorista. En cuanto a su posición financiera, su estabilidad financiera, vemos que es muy buena. Si es verdad, como siempre, que aquí Simple Wall Street peca porque en la deuda no incluye algunos leasings que tiene GameStop, pero por lo demás parece que es buena. Tiene caja neta, y esto vamos a ver que con los leasings sigue teniendo caja neta, y además tiene una caja neta que ha mantenido a lo largo del tiempo e incluso ha hecho crecer en los últimos años, mientras que la deuda desde 2019 se ha venido reduciendo. Bueno, pues después de ver estos datos, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir al respecto de GameStop? Pues que primero la empresa no se ha recuperado del impacto del COVID. Si os fijáis aquí en la tabla, los ingresos durante 2019, 2020, 21, 22, 23 y lo que llevamos de 2024, que GameStop termina su año fiscal a finales de enero, así que casi tenemos ya otro año completo, pues son decrecientes. Tienen un mínimo en 2021 y a partir de ahí rebotan un poco, pero después se estabilizan e incluso decaen mínimamente. Así que parece que GameStop se ha enquistado ahí en torno a los 5.700, 6.000 millones de dólares de ingresos y que no es capaz de salir de ahí. Respecto al flujo de caja operativo, pues ahí veis que va bailando con los años. Empezó 2019 con 325 millones, pero es que en 2020 ya era negativo en 414 millones. Esto no tiene en cuenta el impacto del COVID, es decir, 2020 significa hasta enero de 2020, todavía no había COVID para GameStop y aún así tuvo un flujo de caja operativo negativo y más negativo que el que había tenido positivo en el año anterior. ¿Qué fue de 2021, del año fiscal 2021? Pues cosechó un flujo de caja operativo positivo de 124 millones casi, seguido en 2022 de otro mazazo de flujo de caja operativo negativo de más de 400 millones. En 2023 ha levantado cabeza, parece ser, pero solo mínimamente porque ha conseguido obtener 108 millones de flujo de caja operativo y parece que esto lo ha mejorado un poco o lo viene mejorando un poco en los últimos 12 meses. Sin embargo, uno de los componentes del flujo de caja operativo, que es la variación de las NOF, la variación del fondo de maniobra, cuánto se invierte en capital circulante, en working capital, es muy volátil y precisamente esa volatilidad quizás esté afectando a los flujos de caja operativos que acabamos de señalar. Fijaos que la inversión en las NOF, la inversión en circulante, fue de 59 millones en 2019, pero tan grande como 510 el año siguiente. Y al año siguiente, en 2021, no invirtió en circulante, sino que desinvirtió en circulante, con 181 millones, y así sucesivamente. Entonces, este componente tan volátil nos está afectando a la estabilidad, a la suavidad del flujo de caja operativo. Así que vamos a sacarlo de ahí. Vamos a calcular el flujo de caja operativo, pero sin variaciones en las NOF, para ver cómo se comporta en esas rúbricas GameStop. Y tenemos que en 2019 tenía un flujo de caja operativo, insisto, sin variación de las NOF, de 385 millones prácticamente, decayó en 2020, insisto que esto es año pre-COVID, 96 millones únicamente, y en 2021, año COVID, ya se torna negativo, menos 57 millones de flujo de caja operativo, pero es que empeora en 2022 hasta los 263 millones en negativo. Mejora un poco sin salir del terreno negativo hasta los 180 millones de 2023 y los últimos 12 meses sí que ha habido una recuperación mucho más notoria
puesto que esta medida la ha logrado tornar positiva hasta los 53 millones en los últimos 12 meses, y veremos cómo termina el dato a finales de enero. Y respecto al CAPEX, puesto que flujo de caja operativo menos CAPEX es precisamente el flujo de caja libre para la empresa, y también nos interesa por lo tanto el CAPEX, tenemos que empezó, o era en 2019, de casi 94 millones, más del 1% de las ventas, pero ya a partir de 2021-2022, viendo que esas ventas decaían con fuerza y que no se recuperaba a niveles pre-COVID, a niveles de esos 8.000 millones de ingresos, el CAPEX ha ido decayendo, ha ido retrocediendo, puesto que GameStop no está invirtiendo en nuevo capital, dado que tiene un modelo de negocio que no es capaz de generar precisamente rendimientos estables. Por lo tanto, no tiene sentido seguir invirtiendo en capital buscando unos rendimientos que no están llegando con la planta que tiene actualmente. Veis que se reduce de 94 millones a 39 millones en los últimos 12 meses. Pero de todo esto lo que nos interesa ahora es el flujo de caja operativo sin la variación de las NOV. Y podemos comparar lo que ha pasado con GameStop y con otros retailers. Es complicado tomar un retailer que sea como GameStop, dada la especialización de GameStop en el terreno de los videojuegos. Así que bueno, hemos tomado dos, Best Buy y Target, que son americanos, son minoristas, no son como GameStop, desde luego, pero es que es prácticamente imposible, por no decir imposible, localizar otra empresa de las mismas características que GameStop, que haya sufrido tanto como GameStop en el 2020, o que venga sufriendo tanto como GameStop desde atrás todavía. Y tenemos que los datos para Best Buy y para Target son los siguientes. Mejor es representarlos en un gráfico, como hemos hecho aquí. La línea naranja y la línea gris son Best Buy y Target, respectivamente, que ahí veis cómo desde 2019 incrementan hasta 2022 sus ingresos y desde 2022 hasta la actualidad los vienen haciendo decrecer. Sin embargo, GameStop ha seguido el curso contrario. Desde 2019 hasta 2022 ha retrocedido en su flujo de caja operativo sin variación de las NOV y desde ese año lo viene incrementando. Así que aquí caben dos narrativas. Primero, la narrativa de la reversión a la media. Es la narrativa optimista, es decir, que GameStop viene de hundirse en el barro en 2022 y está recuperando su posición competitiva o su posición en el mercado y puede todavía llegar a las cifras de 2019 dentro de unos años. Primero lo ha hecho mal y después revierte la media y lo vuelve a hacer bien. Esa es la primera narrativa, y la narrativa más pesimista, la segunda narrativa, es la del cambio permanente. Esta narrativa básicamente consistiría en pensar que el COVID ha sido un punto y final para el negocio tradicional, para el retail tradicional, y que por lo tanto GameStop va a seguir sufriendo y no va a ser capaz de levantar cabeza. Entonces, ¿qué hipótesis podríamos tomar en cada escenario? Para el escenario de la reversión a la media, pues vamos a suponer que GameStop puede recuperar su nivel de flujo de caja operativo de 2019 en 5 años. Y esto que lo puede hacer a un ritmo lineal, cada año avanzando lo mismo. A partir de entonces, a partir de esos 5 años, de aquí en adelante, converge en otros 5 años adicionales al flujo de caja operativo promedio que tuvo en el periodo 2013-2018. Y este flujo de caja operativo de ese periodo es muy positivo, es mucho más elevado que el que tiene últimamente, o que el que ha sido capaz de cosechar incluso en 2019, y ahora lo vamos a ver. Vamos a suponer también que las NOV no varían, que no hay incremento de ese working capital, de ese circulante, que por lo tanto no tienen ni que invertir ni que desinvertir en circulante. Esto puede ser más o menos realista, puesto que tiene sentido quitar esta partida. Al final un año invierte en circulante, otro año desinvierte, al siguiente vuelve a invertir y no está claro que ese circulante tenga una tendencia creciente ni una tendencia decreciente. Así que directamente suponemos que no varía. Que si invierte más un año es porque al siguiente lo va a desinvertir y por lo tanto no hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a CAPEX, como esto es un escenario optimista, como es un escenario de crecimiento, tomamos un CAPEX mayor. Tomamos que GameStop vuelve a invertir en activos de capital, en activos fijos, y por lo tanto se llega a gastar tanto como un 20% del flujo de caja operativo en esos activos fijos. Y después, a partir de los 10 años, tienen esos flujos de caja operativos un crecimiento a perpetuidad del 1%.
En cuanto al segundo escenario, en cuanto al escenario del cambio permanente, ¿qué hipótesis tomamos? Pues aquí vamos a considerar que GameStop va a obtener 150 millones de dólares de flujo de caja operativo cada año durante 10 años. Es decir, no va a tener nada de crecimiento. Siempre va a obtener lo mismo, 150 millones. Y aquí bastante es suponer con que va a obtener un flujo de caja operativo positivo, que ya es mucho decir. Seguimos suponiendo también en este caso que las NOV no varían, que no se invierte ni se desinvierte en working capital. Y como esto es un escenario más pesimista, GameStop no aumenta las ventas, GameStop no aumenta tanto el flujo de caja operativo, pues tiene menos CAPEX. No crece tanto, no se expande tanto, puesto que no tiene esa necesidad. Así que el CAPEX va a ser únicamente del 10% del flujo de caja operativo y el crecimiento a perpetuidad será del 0%. Así que tenemos aquí este primer escenario, el de la reversión a la media, con los flujos de caja libres en la última fila. Tenemos que los flujos de caja operativos en 2025, en enero de 2025, son de 181 millones y que van creciendo progresivamente hasta los 325 millones de 2019 que se ven ahí en 2029. Y de ahí en adelante, de ahí hasta 2034 tiene el flujo de caja operativo promedio del periodo 2013-2018, que son 580 millones de euros. El CAPEX, como vemos, va aumentando y los flujos de caja libres también van aumentando. Esto, si hacemos el cálculo, nos da que es un ritmo de crecimiento compuesto algo superior al 12% anual. Es un crecimiento compuesto elevado. Es un crecimiento compuesto, por ejemplo, que suponíamos para una empresa como Zalando, cuando hicimos su análisis. Zalando es una empresa de crecimiento y GameStop es una empresa que está saliendo del agujero. ¿Tiene sentido suponer ese 12% de crecimiento anual para GameStop? Bueno, pues si estamos ante el hecho de que GameStop se está recuperando y está en una reversión a la media, es posible que este 12% sea lo que veamos. No podemos rechazarlo simplemente porque digamos, bueno, GameStop está moribunda, está casi muerta, y como esto es un ritmo de crecimiento demasiado elevado, GameStop no lo va a tener, así que en algún punto nos estamos equivocando. Eso podría ser así en otro escenario, pero en este escenario, insisto, de reversión a la media, de recuperación, precisamente va a recuperar todo lo que había dejado de obtener los años anteriores. En cuanto al escenario del cambio permanente, lo mismo. Este es mucho más fácil. Los flujos de caja operativos se mantienen en 150 millones anuales y el CAPEX en 15 millones anuales. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el flujo de caja libre será de 135 millones anuales cada año, sin que varíe ni para arriba ni para abajo. Y aún así nos quedaría, por suponer, un último escenario, que es el escenario en el que GameStop quiebra, o si no quiebra, por lo menos que no consigue aportar ningún valor a sus accionistas. Vamos a suponer que el coste de capital es del 10%, y aquí alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que pongamos un 10% de coste de capital de GameStop si es una inversión muy arriesgada? Eso es cierto, pero el riesgo ya lo vamos a tener en cuenta en los numeradores. Vamos a penalizar a esos numeradores en función del riesgo que estamos corriendo al invertir en GameStop. Como ya lo estamos teniendo en cuenta en el numerador, no hace falta también incluirlo en el denominador. Si lo metemos en un sitio, no tenemos que ponerlo en el otro, y viceversa. Si por lo que fuese hubiésemos penalizado a la tasa de descuento de GameStop con un coste del capital mayor, entonces ese riesgo ya lo estamos computando en la tasa de descuento y no habría que achacárselo también a los numeradores. Así que vamos a mantener el 10% que solemos tomar por defecto. En cuanto al coste de la deuda, por alguna razón GameStop en 2023 no ha pagado ningún interés, no ha tenido ningún gasto por intereses. Sí que tiene deuda, pero no ha tenido ningún gasto por esa deuda. Sin embargo, en 2022 tuvo un gasto del 4,14% de la deuda de ese año. Así que vamos a tomar esta cifra. En cuanto a la tasa impositiva, 25%, pero esto lo pongo yo arbitrariamente. ¿Por qué lo pongo arbitrariamente? Pues porque en los últimos 5 años GameStop no ha dado ningún beneficio, solo ha dado pérdidas. Y si no hay beneficios, no hay impuestos sobre beneficios. Aún así, tomamos ese 25% por defecto también. En cuanto al valor del equity, al valor de las acciones,
vimos en el pantallazo de la cotización de GameStop que era de 4.500 millones de dólares. Eso es lo que capitaliza en el día en el que estoy preparando este vídeo. Y la deuda es de 616,6 millones de dólares. Y eso nos da un WACC, una tasa de descuento, del 9,17%. Así que descontando esos flujos de caja libres que hemos visto anteriormente a ese WACC del 9,17% y teniendo también en cuenta el valor terminal, tenemos que en el primer escenario, en el escenario de la reversión a la media, el enterprise value, el valor de toda la empresa de GameStop, es de más de 4.000 millones de dólares. En el segundo escenario, en el escenario de cambio permanente, es de solo 687 millones de dólares. Y en el último escenario, que he llamado a pique, pues lógicamente el valor de la empresa será de cero. Aún así hay que tener en cuenta que la deuda financiera neta de GameStop es negativa en casi 600 millones de dólares. Por lo tanto, tiene caja neta, tiene más efectivo que deudas en su balance. Y esto es algo positivo para los accionistas que también son propietarios de ese dinero que tiene en sus cuentas corrientes. Así que al final tenemos distintas probabilidades que atribuir a cada uno de estos escenarios y ello nos dará distintos resultados. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una probabilidad del 50% de que aparezca el escenario de la reversión a la media, un 45% de probabilidades de que aparezca el escenario del cambio permanente y un 5% de probabilidades de que aparezca el escenario de a pique, pues entonces la valoración de GameStop seguiría esa fórmula de ahí y tendría que valer unos 3.000 millones de dólares en bolsa, frente a los 4.500 que vale ahora. Entonces podemos pensar la valoración actual que el mercado concede a GameStop en función de estas probabilidades. ¿Qué probabilidades implícitas existen tras esa valoración que hace el mercado de las acciones de esta empresa? Pues con 4.500 millones de dólares actuales, GameStop está cotizando a unas probabilidades implícitas del 95% para el escenario optimista, el 5% para el pesimista y un 0% de probabilidades para el escenario de a pique. Así que finalizando este análisis y como conclusiones, primero tenemos que valorar GameStop es algo difícil. Es algo difícil porque es una empresa con muchísima incertidumbre, más incluso que otras que hemos visto en el canal, más por ejemplo desde luego que Nike, que es la última empresa que hemos analizado en el canal. Esto no quiere decir que sea imposible valorar GameStop, acabamos de construir un modelo para hacerlo, pero sí que es muy difícil, sobre todo porque hay que tomar más hipótesis que en otros casos, o por lo menos unas hipótesis más arriesgadas en el sentido de que tienen menor respaldo en los hechos de la realidad, en los hechos que podemos contrastar, que otras con otras empresas. Y esto nos da un mayor margen de error. GameStop tiene mucho más recorrido al alza de lo que podemos pensar y mucho más recorrido a la baja de lo que podemos pensar. Aún así, las probabilidades implícitas que acabamos de comentar a las que cotiza ahora mismo la acción, 95, 5 y 0, son demasiado optimistas, son totalmente ridículas, son alocadísimas. Unas probabilidades de 50, 45 y 5, como las que hemos visto antes, se acercarían más incluso al optimismo, bajo mi punto de vista, que a un escenario central, entre comillas. Y de hecho, si queremos ponernos conservadores, quizás sería más adecuado hablar de unas probabilidades de 35, 60 y 5. Y esto, de 35, 60 y 5, equivaldría a una cotización de 2.439,1 millones de dólares, que es un 46% más bajo que el precio al que cotiza GameStop actualmente. Son algo así como unos 8 dólares por acción frente a los 14,75 a los que cotiza hoy en día. Así que podemos pensar que ¿por qué todavía el mercado está valorando GameStop a un precio tan alto? Bueno, pues en mi opinión esto es consecuencia del short squeeze de 2021 que todavía no ha terminado de desinflarse y creo que GameStop seguirá cayendo de valor a lo largo de los próximos meses.